Que el Señor bendiga a su pueblo, amados hermanos. Una vez más estamos aquí trayendo el mensaje que el Señor ha dado para este día de bendición. Saludos, amados hermanos, saludos allá hasta la Chimalhuacán, el Estado de México, y a todos los que nos ven por este medio. Damos un cordial saludo de parte de nuestro amado el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y todopoderoso. Sean bienvenidos todos, pero muy en especial, como siempre, para mí es mucho agrado saludar a la gente que es nueva. Si es que hay alguien por ahí, es de grande bendición el saber que si es que hay alguien por ahí, el saber que hay alguien que se quiera acercar a escuchar la bendita palabra del Señor. Así es que, hermanitos, vamos a entrar al mensaje para dar prontitud a este tema, un tema muy importante, muy bueno, muy de fundamento para que caminamos todos siempre bendecidos en el Señor, hermanitos. Así es que vamos a orar, amados hermanos, así como están. Solamente les pido que inclinen su rostro y vamos a orar al Señor Dios Todopoderoso para que sea el que nos abra el entendimiento y me dirija a mí también. Padre, en esta hora una vez más, Señor, me abandono delante de tu presencia, reunido aquí, Señor, con los hermanos en el Espíritu, Señor. Gracias te doy por esta palabra, Señor, que has revelado a mi vida, Señor, para compartir, puesto que esta es la voluntad por la cual me has sido llamado, Señor, para llevar tu palabra siempre, Señor. Gracias te doy, bendito, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Así es que vamos a entrar al mensaje de la palabra, amados hermanos, y vamos a ver este tema tan bonito, hermanos, este tema tan extraordinario, que hoy, hermano, le he puesto como título, Sacando a la luz los misterios escondidos de Dios. Sacando a la luz los misterios escondidos de Dios. Y como tema, los gnósticos de Dios. Los gnósticos de Dios, amados hermanos, ese es el tema de hoy. Y quiero comenzar, hermanos, con este mensaje, con esta enseñanza bíblica y doctrinal de que existen en el mundo, hermanos, desde el principio de la creación, dos tipos de gnosticismos o de gnósticos. Usted se podrá decir que qué es eso, que qué significa eso, ¿verdad? Pero lo vamos a aprender a hoy, para los que no han escuchado o no saben realmente qué es esto. Así es que vamos a hablar de que existe el gnosticismo de Dios, los gnósticos de Dios y también los gnósticos paganos. Así que quiero decirles que la palabra gnosis significa conocimiento directo a lo divino y espiritual, que es la revelación de un conocimiento superior a la terrenal, en cuanto a lo literario de la palabra, que nos lleva al camino para tener un total entendimiento a la salvación por medio de nuestro gran Dios y Salvador. Amén, hermanos. Eso significa gnosis, de que se refiere a alguien o personas que en particular tienen un conocimiento un poco más alto, pero por la unción que el Señor da, por el Espíritu Santo, para que podamos entender las Escrituras, como es en este caso. Entonces, un gnóstico es aquel que Dios directamente le habla a su conciencia, al alma, para poderle revelar todas las cosas profundas y ocultas que literalmente no se pueden entender en la Biblia. Pero con esta unción del gnosticismo, lo que es el Espíritu Santo, podemos entender lo literal, lo simbólico y lo espiritual, lo que no está escrito, puesto que esta era la doctrina de nuestro amado Señor Jesucristo, con parábolas, alegorías e ilustraciones, porque esa es la doctrina del Señor. Así que un gnóstico de Dios, hermanos, es aquel que por el Espíritu Santo que ha recibido, puede y tiene acceso de comprender los misterios o secretos escritos en la Biblia. Este gnóstico tiene una revelación particular e individual directa de Dios, en lo cual el alma puede comprender las cosas divinas, difíciles de alcanzar e imposibles de esta vida terrenal, hermanos. Bendito es el Señor. Un gnóstico puede explicar completamente todo lo literal de la Biblia
para después interpretarlo espiritualmente, hasta llegar al entendimiento del raciocinio humano para que lo capte y lo acepte con lógica. Por eso el hombre natural no puede entender y le parece contradictorio o imposible aceptar y creer en la Biblia. Es por eso que es el dilema que ni el hombre más sabio del mundo que ha existido puede, aunque lea las escrituras, no tiene acceso de comprender los misterios. Por eso dicen y enseñan a veces desde las escuelas, desde la universidad, que esta Biblia se contradice y que cómo puedes creer que este libro fue creado por Dios. Pero un gnóstico pagano es el que tiene sus propias opiniones o que están fuera del conocimiento de Dios en la Biblia. Ese es un gnóstico pagano. Como hay tantas doctrinas y enseñanzas en el mundo que el enemigo ha inventado, o religiones. Así que nosotros, los que hemos tenido la experiencia del llamado de Dios, hermanos, en particular, porque Dios llama en particular, así como llamó a Pedro y a todos y cada uno de sus discípulos y después los convirtió en apóstoles, así nosotros también anunciamos que Dios quiere que toda la humanidad lo conozcan como los apóstoles supieron y conocieron al Dios Todopoderoso, el cual es un Dios único y singular, único, nada más, no hay dos, no existen tres, aunque literalmente la Biblia nos muestra que hay tres seres, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lo literal, pero ya en lo espiritual estos tres seres son uno y es el mismo. Y ese es el gran problema que divide a toda la humanidad y por eso se han creado tantas doctrinas y religiones y enseñanzas. Durante muchos años se ha predicado que el hombre tiene una mente finita, o sea, que en un entendimiento limitado. Así se enseña que tenemos una mente finita, pero con el Espíritu Santo ya no, porque la mente de Dios es infinita. Pero como Él nos da de su esencia, entonces vamos y entramos a proceder y a entender como Él tiene su sabiduría y nos da a revelar cuando Él quiere y a quien Él quiere. Porque no es del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso dice la Escritura ya en el libro de Juan, y vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdad, creed en Él. O sea que a nosotros nos guía, nos enseña y nos dirige el Espíritu Santo, que es el cual, cuando nuestro amado Señor Jesucristo se manifestó en carne, el Dios Todopoderoso, dijo que nos iba a enviar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos iba a recordar y nos iba a guiar a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo es el sucesor o el vicario de Cristo. No, en la tierra nosotros no tenemos ningún líder espiritual, los de la iglesia evangélica Pentecostés. Así es que un gnóstico viene siendo como el primero que el Señor creó, el cual fue Adán. Ese es un gnóstico. Un hombre que sin maestros terrenales ni nada, le puso nombre a todos y cada uno de todos los animales y el ganado, por la revelación de Dios que le dio a este hombre Adán. Así también hizo Dios con Enoc, con Jacob, con Matusalén, con todos y cada uno de los profetas. En su tiempo con los apóstoles y los que fueron añadidos a la iglesia, que son los verdaderos, los que han recibido, los que tuvieron la experiencia verdadera con Dios. Así que llegaron a ser cristianos gnósticos por el espíritu que recibieron. Vuelvo a repetir que un gnóstico es aquel que tiene un entendimiento más superior a cuando uno no era cristiano, sino que nada más uno llega a obtener el entendimiento de la mente natural y normal. Porque dice la Escritura que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ni la Escritura, nunca fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que vamos a entrar a la palabra y vamos a ver cómo nuestro amado Señor Jesucristo, escribiendo Marcos, vamos a ver Marcos capítulo 4 del 1 al 10. Vamos a antifonar y voy a empezar a interpretar. Vamos a leer primeramente Marcos 4, 1 y 2. Luego veremos del 3 al 9 y luego el versículo 10. Y luego vamos a seguir adelante. Así es que Marcos capítulo 4, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera. Escribiendo Marcos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él muchísima gente, mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y la gente estaba en tierra junto al mar, en la orilla. Bendito es el Señor. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. ¿Por qué les enseñaba en su doctrina? Que es de parábolas, alegorías e ilustraciones para que pudiesen comprender las escrituras. Así es que de esta manera, la doctrina del Señor Jesucristo no está totalmente aquí escrita, sino que se tiene que discernir espiritualmente. Por eso es que a veces hay muchos que hablan y predican, pero predican mal. Porque no tienen el respaldo del Dios Todopoderoso, el cual ha dado de su unción o de su sangre espiritual. Dice el versículo del 3 al 9, ahí mismo, dice que les decía, vuelvo a repetir el 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es la palabra literal. Así es que el Señor les hablaba por parábolas. Pero había un fin, como lo sigue habiendo hoy. De que hay muchas religiones y doctrinas, pero solamente aquel que puede interpretarlas en la corrección y las traduzca y las aplique en la lógica, es como la gente se va a convertir. Porque saben que el Señor está con nosotros y tenemos la sabiduría de Él. Así es que dice el versículo 9, pero el versículo 10 dice la Escritura que cuando estuvo solo, fíjese, los que estaban cerca de Él y los 12 le preguntaron sobre la parábola. O sea que él estuvo solo. Y la razón es que a dónde se fue, que ya estuvo solo. Pero dice la Escritura, vayamos al libro de Mateo capítulo 13, quiero concordarles del 1 al 4 para apoyar la palabra, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo se bajó de la barca, fue a la casa de Pedro, porque ahí siempre se hospedaba, estando en Capernaum, le siguieron los discípulos, porque no eran apóstoles aún, estaban siendo enseñados, y había gente que sí le siguió, como hoy tal vez hay alguien allá con ustedes, que se sigue y se acerca al Señor. Y entonces dice la Escritura en el versículo 13, del 1 al 4, que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, como he dicho. Salió de la casa de Pedro y fue al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La concordancia de la Escritura. Pero dice en el principio, en el versículo 13:1, aquel día salió de Jesús de casa y se sentó junto al mar.
porque en aquel día su madre y sus hermanos del Señor Jesucristo, sus medios hermanos, lo fueron a visitar, pero el Señor no los atendió. O sea que ese mismo día aconteció esto que estamos hablando, hermanos. Bendito es el Señor. Y dice que les hablaba por parábolas, ¿verdad? Y veamos ahí Mateo capítulo 13 igualmente, del 13 al 15, afirmando lo que el Señor hablaba y decía, o lo que Marcos escribió, lo afirma también Mateo, siendo testigo presencial, dice de esta manera, del capítulo 13, versículo 13 al 15 dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Así es cuando alguien lee la Biblia, no la entiende, y aunque le esté hablando la palabra, no la puede discernir. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Así decía el Señor Jesucristo al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, que desde pequeñitos conocían la palabra, y hasta la fecha en aquel tiempo Satanás los tenía así, mire, bien agarrados por los falsos enseñantes y los falsos maestros, fariseos, saduceos y herodianos y tantos líderes que en aquel tiempo ya se habían creado, por decir, por tantas doctrinas como hoy en día. Es lo mismo. Satanás trabaja y es un estratega fuerte, pues conocemos sus maquinaciones. Bendito es el Señor. Veamos nuevamente el versículo del 10 al 14. Vamos a empezar entrando más. Ahí mismo donde comenzamos en Marcos 4, del 10 al 14. Miren cómo dice la bendita palabra del Señor. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio. Fíjese, ahora está hablando de que les iba a dar a conocer un misterio, en lo que nos vamos a enfocar, en los misterios de Dios. Y les dijo, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. Aquí ya no está hablando de la parábola del sembrador, sino está hablando del misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. A los que no lo siguieron, a los que se quedaron fuera y no les importó. Fueron oidores, pero no hacedores. Y como que no les importó. Solamente los que lo siguieron. Para que viendo, vuelvo a repetir, les digo a vosotros, os dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados después. Es decir, y nos debemos a regresar allá al versículo 11 y 12, vamos a enfocarnos más. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Vuelvo a repetir, los que no le siguieron. Y el 12 dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Para que se conviertan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, cuando está hablando la Escritura, de que a ellos, a los que se acercaran, les iba a dar a conocer, les iba a dar a conocer después, acerca del reino de Dios, es decir, del gobierno de Dios, dando a entender que Él llegaría a la cruz del Calvario, tendría que morir, tendría que quedar la piedra fundamental del edificio espiritual puesta, que es Él, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual ha sido puesto, el cual es el Señor Jesucristo, de la iglesia, es el fundamento, y sobre Él sí iba a edificar un gobierno, un reino. Entonces el Señor llamó a estos 12, después se fueron añadiendo hasta que se formó un grupo y ya hizo Él, estableció sus nuevas ordenanzas y leyes espirituales. Así es como cuando uno se convirtió al Evangelio, tomamos la ley de Dios, que es esto, y empezamos a predicar la palabra, creando el gobierno de Dios sobre la tierra. Y entonces a nosotros se nos ha dado la encomienda de llevar la palabra,
y explicarles todas las parábolas para que crean y se conviertan y el Señor los perdone. Bendito es el Señor. Así que vuelvo a repetir que así que todos los que estaban en la casa con él les comentó acerca de un misterio que acontecería, el misterio del reino de Dios o del gobierno de Dios que acontecería, como he dicho, aquí en la tierra. A ellos se les iba a dar a conocer por la búsqueda de seguirlo. Y este gobierno, reino, tendría su inicio cuando él llegara a la cruz del Calvario y la iglesia quedaría fundamentada por su muerte. Entonces, cuando lo recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a predicar, siendo ya miembros del reino o gobierno de Dios, como nosotros, los que hemos recibido la unción. Y así anunciáramos la palabra de Dios para que las naciones les sean perdonados los pecados por la sangre derramada de Jesucristo que se hizo en la cruz del Calvario, pero que hoy ese Espíritu Santo que se derrama, que es la sangre espiritual, que desciende del cielo y sigue perdonando pecados para que la gente se salve. Entonces Dios nos ha dado la sabiduría escondida con los misterios que por el Espíritu Santo es que podemos interpretar a la perfección la palabra. Porque en el hombre más sabio del mundo, aunque él quiera, no tiene acceso de entrar porque no tiene la llave de la ciencia, del conocimiento. Una de las llaves que el Espíritu Santo da al que él quiere. Bendito es el Señor. Vuelvo a repetir que tenemos como ejemplo el primer gnóstico, o el primer hombre que tenía un entendimiento superior, que fue Adán, el cual, como ya dije, le puso nombre a todos los animales, siendo revelado por Dios por la conducta que él veía de cada animal. Bendito es el Señor. Otro caso es el de José, que él reveló un sueño acerca de las vacas gordas y de las vacas flacas, y dice ahí en Génesis 41, del 38 al 41, de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera, después que le reveló el sueño a Faraón, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo a Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú, por el Espíritu Santo. Así es que también fue con José, aún también con Daniel. En Daniel capítulo 2, veamos cómo el mismo Dios de la gloria le da otra revelación también al profeta Daniel, en el cual le reveló a un hombre llamado Nabucodonosor un sueño que lo espantó. Un sueño de una gran visión, de una gran imagen gigante humana. Y dice la Escritura que cuando se lo interpretó, dice la Escritura en Daniel 2, del 20 al 28, de la siguiente manera. Bendito es el Señor. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues me has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y les dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévenme a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Y dice la Escritura en el versículo 28 y adelante: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, el que ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí que tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. He aquí, y le interpretó la explicación de la imagen que vio. Así también el rey lo honró. Y el versículo 7 dice: y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios de vuestros padres, el Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, que Él es el Rey de reyes y el Dios de los dioses. El que revela los misterios, pero es al que Él quiere, según la obediencia que haya en uno y el don que le dé el Señor. Así es que
Dice Deuteronomio 29 de la siguiente manera, escribiendo Moisés, conociendo bien de Dios, porque él también le revelaba todas las cosas, dice la escritura, Deuteronomio 29 dice de la siguiente manera, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, las que él revela, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre si obedecemos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es que tenemos que obedecer a la palabra. Bendito es el Señor. Así que vamos viendo cómo es que la sabiduría de Dios en los misterios, solamente porque Dios revela o da el Espíritu Santo, es que se pueden entender. Allá Zofar, un amigo de Job, que después de que Job sufrió tantas cosas duras, probado que le dio Dios permiso a Satanás para que le destruyera su casa, este Job se quejaba. Y uno de sus amigos llamado Zofar, le dijo, Job capítulo 11 del 5 al 9, le dijo de esta manera cuando él se quejaba. Y le decía de esta manera, Job capítulo 11, bendito es el Señor, 11, y le decía Job, su amigo Zofar, reprendiéndolo, mas ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Como diciendo, aguántate. Estás pasando cosas, ¿no? Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Le preguntaba a Job. Su amigo, como he dicho, Zofar. ¿Llegarás a la perfección del Dios Todopoderoso? ¿Tú podrás conocer todo lo profundo y lo escondido de Él? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol o que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra, así es su sabiduría, y más ancha que el mar. Así es que soporta y espérate, porque Él hará contigo lo que tenga que hacer. También allá Elifaz, en el capítulo 15, su amigo lo sigue reprendiendo, otro llamado Elifaz. En el versículo 15 le dice, bendito es el Señor. Del 6 al 12 le dice, tu boca te condenará y no yo, tus labios testificarán contra ti. No estés renegando. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? Como diciendo, ¿tú sabes todo y sabes lo que viene? Espera, soporta. ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿O es que tú tienes toda la razón? ¿Qué sabes tú de que nosotros no sepamos? ¿Tú qué sabes? Si también conocemos de Dios. ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? ¿Qué puedes entender si hemos crecido juntos en el conocimiento? ¿Qué entiendes tú, verdad, que no se halla en nosotros? Cabezas y canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros que saben antes que nosotros de Dios y lo conocen. Ten paciencia. Muchos avanzados en días de tu padre son más viejos que tu padre, que el que te enseñó. ¿Por qué no estás en paz? Tampoco tienes la consolación de Dios y sus palabras que con dulzura te dicen todos los que te conocen, que estés en paz, que estés tranquilo. Porque tu corazón te aleja, tu corazón, no dudes. ¿Y por qué guiñas tus ojos? ¿Por qué hasta te haces caras en tu cara? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? Mantente alegre, firme, porque dice la Escritura que todas las cosas le proceden para bien a los que le aman a Dios, ¿verdad? O a los que Dios le aman, hermano. Y vamos a ver también cómo es que estos hombres sabían y conocían de Dios y le decían que mantuviera la calma. Como nosotros, hermano. Pasemos lo que pasemos, hay que estar firmes sobre la roca. Dice el libro de Amos, el profeta Amos, dice de la siguiente manera,
en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele los secretos a sus siervos los profetas, lo que viene. Es lo que le decían estos dos amigos a Job. Espérate que Dios hará algo. No te desesperes. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, los que anunciamos la palabra de la profecía. Si el león ruge, ¿quién no va a temer? Y si hablare Jehová el Señor, ¿quién no va a profetizar? Como ahorita estamos profetizando su palabra. De que vienen cosas fuertes. De que el Señor viene. Como también está profetizado que todos conocerán realmente a Dios. Todos lo conocerán realmente a Dios. Ya no habrá más división. O si es que quieren seguirse dividiendo, va a haber. Pero ya dice la Escritura que todos conocerán realmente a Dios. Dando a entender yo que todas las doctrinas y religiones conocerán el misterio entre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Que es el gran misterio de la piedad o de la compasión de Dios para con todos los hombres. Y así como les digo, va a haber un momento en que vamos a mostrar a Dios, hablando de los tres seres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de cómo Él se manifestó de tres modos, pero será que vamos a ilustrar a Dios en el pizarrón, pero va a ser cuando Dios lo indique. Porque esta es la palabra profética del Señor, su palabra. Así es que, dice la Escritura, pero será cuando Dios le indique para que todos, si es posible, seamos uno en el mismo entendimiento. Y conozcamos realmente el extraordinario misterio escondido, el cual está aquí escondido en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Vuelve a repetir que es la razón por la cual hay tantas doctrinas. Porque desde que los apóstoles perecieron, la verdadera doctrina se ha distorsionado porque Satanás no descansa. Pero con la unción del Espíritu Santo nosotros lo estamos y lo vamos a avergonzar. Pero todo tiene su tiempo. Dice Hebreos capítulo 8, 11, que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de todos o de ellos. Dice Marcos capítulo 4, vamos al libro de Marcos capítulo 4, donde comenzamos, el versículo del 21 al 23, Marcos 4, del 21 al 23, escribiendo Marcos, dice, Marcos 4, 21 al 23, que Jesús dijo, también les dijo al pueblo de Israel, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, o que se vea o que se sepa, ni escondido que no haya de salir a la luz. Óiganlo bien. No hay nada escondido y un día vamos a revelar a Dios y lo verán con sus propios ojos y lo conocerán. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que estamos hablando. Oiga bien lo que estamos hablando. Bendito es el Señor. Por eso el apóstol Pablo escribió allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, en la mitad del versículo escribió él, cuando el Señor lo llamó. Y le escribió, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Este hombre traía la bendita palabra del Señor, exhibiéndola por todo el mundo. Hombre conocedor de la palabra. Por eso el Señor lo tomó y por su carácter. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 16, vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió y decía a aquel pueblo rebelde de Corinto. Y decía, así que hermanos,
les mandó esta carta diciendo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, o les llevé el mensaje de la palabra revelada, no fui con excelencia de palabras con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y él decía, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría o de institutos, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, su enseñanza, su doctrina, no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es su Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, en los que han crecido, no en los enanos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, que terminan, porque no llegan a entender ni comprender las escrituras. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en secreto, lo que está en secreto. La sabiduría oculta que está escondida aquí. Aquí está escondida, está oculta. La cual Dios predestinó, desde antes la guardó, antes de los siglos, para nuestra gloria, para nuestra alegría, para que nos gocemos al predicarla. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le obedecen. Pero Dios nos la reveló a nosotros, decía Pablo, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién entre los que están ahí conoce las cosas uno del otro? Ninguno. Sino que el espíritu del hombre que está dentro de él está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y como nosotros tenemos el espíritu de Dios, pues podemos conocer todas las cosas profundas de Dios. Y nosotros, decía Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, el cual teníamos antes de ser cristianos, sino el espíritu que proviene o que sale de adentro de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana de institutos o de escuelas, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo literal a lo literal y lo simbólico a lo simbólico. Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual que tiene la unción o la sangre de Cristo, juzga todas las cosas, juzga. Pero él no es juzgado de nadie porque no quebranta la ley. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y decía Pablo, mas nosotros, él y los que andaban con él, decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, entendemos como Cristo y caminamos como Cristo en obediencia. Por eso es que viene la revelación, porque Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bendito es el Señor. Primera de Corintios 4, versículo 1 y 2. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel en santidad. Primera de Timoteo 3:16, el mismo apóstol Pablo, siempre hablando y siempre tratando de hablar del misterio de la piedad. Porción muy conocida por la iglesia a nivel mundial.
y escribía Pablo a Timoteo: te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque andaban para allá y para acá. Así le decía Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, amparo y protección de la verdad para que te defiendas. Ve, instrúyelos y cuídalos. Amparo y protección de la verdad, columna y baluarte. Indiscutiblemente, sin discusión, ni para qué discutir. Grande es el misterio de la piedad, el secreto sagrado de la compasión de Dios. Es grande, es extraordinario. ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso vino a la tierra, se humilló y vino a salvarnos? Él mismo vino a salvarnos. Porque Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a todos los pueblos, como ahorita lo estamos también predicando, creído en el mundo, porque se ha dividido antes de Cristo y después de Cristo, marca la historia. Por eso el mundo lo cree. Y recibido arriba en alegría, en victoria. Porque Él vino a vencer a Satanás. Así como nos ha dado a nosotros el poder, lo vamos a seguir haciendo mientras el Señor nos permita. Así que Pablo conocía el misterio de Dios y de Cristo. Misterio que hace 2000 años se conoció por él y por los apóstoles y también por los apóstoles, lo cual también enseñaba muy acaloradamente, ¿verdad? Sin parar de predicar a las naciones. Él se paraba y defendía ese misterio, el cual hoy en día se ha perdido. Unicitarios, trinitarios, presbiterianos, adventistas, sabadistas, testigos de Jehová, es un desbarajuste. Cada cual y cada uno dice que tiene la verdad. Pero la verdad no está ni aquí ni allá, está aquí la verdad, en su palabra. Y el que nos enseña es el Espíritu Santo, todas las cosas. Y es verdad. Por eso dice Colosenses capítulo 1, escribiendo Pablo y defendiendo la doctrina del gran misterio de la piedad, o de que Dios, el Padre, el Dios de la gloria, se manifestó en carne. Colosenses 1, versículo 24 al 29, dice de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, decía los de Colosenses, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a los que están apartados del mal, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la alegría o de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre todos los pueblos, porque todos dicen que tienen a su Dios, que es Cristo en vosotros, la esperanza de alegría, porque Él va a venir a salvarnos, sacarnos de este mundo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo el hombre, presentándoles y enseñándoles quién es realmente Jesucristo. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así decía el apóstol Pablo a los de Colosenses. El capítulo 2, versículo del 1 al 4, sigue narrando Pablo. Porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre, de Dios el Padre y de Cristo. Gran misterio, extraordinario es el misterio de la piedad, a quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, que no te envuelvan. Aquí está la verdad. El libro de Efesios, capítulo 3. El apóstol Pablo, defendiendo la doctrina ya y mandándoles a los de Éfeso, les escribía de esta manera. Por esta causa yo, Pablo, le decía ahora a los de Éfeso, prisionero de Cristo por ustedes, los gentiles o los pueblos extraños del pueblo de Israel, si es que habéis oído de la administración de la misericordia de Dios o de la gracia que me fue dada para con vosotros, porque a mí el Señor me llamó para llevarles la palabra, decía Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que hasta hoy ya no se conoce. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles o los pueblos extraños de Israel son coherederos, van a tener herencia, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. También van a recibir su recompensa, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, por el regalo de la misericordia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder, que es el Espíritu Santo, porque el Señor le dio también de su unción. Y a mí, decía Pablo, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos o de los apartados ya del mal, me fue dada esta gracia de anunciar entre los pueblos el evangelio de las inescrutables, inconocibles riquezas de Cristo. Por el Espíritu es que se conoce todo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, vuelve a decir, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, desde los siglos eternos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros, a los principales, o sea, a los demonios que andan en los aires, y a las potestades en los lugares celestes, para que vayan y que le digan a Satanás, que nos están oyendo, como ahorita los principados y potestades me están oyendo, le van a tener que decir a Satanás que aquí está la verdadera palabra, la verdad nuevamente, anunciándose. Porque Cristo viene y se va a dar a conocer realmente quién y cómo es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es Él? Lo vamos a dar a conocer nuevamente por el Espíritu, para Él. Porque a Él sea la gloria, el imperio, el poder, por los siglos de los siglos, a nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro gran Maestro. Efesios capítulo 6, en ese mismo libro, nos habla de la armadura de Dios el apóstol Pablo, y dice que nos pongamos la armadura. Y nos empieza a narrar de esas cosas. Pero ya en el 17 dice, tomad el yelmo de la salvación, toma la seguridad y la firmeza de la salvación, porque tú conoces la verdad. No dudes. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que te defiendas y la traces. Estate seguro. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la iglesia. Intercede y cuídense. Y por mí, decía el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo, con prontitud, con exactitud, el misterio del Evangelio, en el cual soy embajador o el enviado con cadenas, soy esclavo de Cristo, que con denuedo, que con prontitud hable de Él como debo de hablar. Porque Él siempre traía el mensaje del Evangelio, el misterio de la piedad, el misterio de entre Dios y Cristo, el misterio para que explicara que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son el mismo ser. Y el misterio que aunque es un solo ser, así como soy yo, como eres tú, hermano, que me ves, también eres tres. Eres un ser plural.
Por eso es que nosotros, cuando dijo el Señor, hagamos, está diciendo que Él es un plural. Como yo soy, nosotros somos un plural. Y estamos aquí haciendo el tema para ti. Estamos haciendo el tema para ti. Porque yo soy uno y a la vez soy tres. Soy unicitario y soy un ser trinitario. Yo soy las dos cosas, porque así es nuestro Dios. No hay tres, es uno y el mismo. Pero vamos a dar a conocer todo este misterio. Bendito es el Señor. Por eso Pablo ahí mismo fue a la iglesia de los romanos y también les exhortaba. Y ya enseñándoles este misterio que aún ustedes, que la iglesia, tal vez puede decir, somos contados los que conocemos este tema, porque yo lo sé, porque conozco hermanos que conocemos el tema, nada más que a mí el Señor me ha permitido llevarlo a cabo y aparte, durante 26 años el Señor me permitió escribir un libro en el cual se muestra qué es Dios, quién es Dios y cómo es Él. Libro que aquí tengo, el cual vamos a leer una parte de ella. Entonces, Romanos, capítulo 16, 25 y 26, Pablo ya viene enseñado este misterio bien a la perfección, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mostrando que es uno y un solo y único y singular Dios, como el número uno de las matemáticas, decía a los de Roma, cuando estableció iglesia ya cristiana. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, desde Adán, desde antes, este misterio el Señor lo tenía bien escondido, pero que ahora ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, a la enseñanza y a la doctrina que un día les vamos a dar. El Señor y su servidor, hermanos. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. No se haga ídolos. Toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la majestad es para nuestro amado Señor Jesucristo. Aquel que es, que fue y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que estamos viendo cómo el apóstol Pablo defendía esta doctrina. Se celaba, como a veces yo también. Me celo como muchos hermanos van a la iglesia X y X con todo el amor, con todo el corazón buscando a Dios, cuando sé que realmente no están firmes sobre la roca. Y mi problema no es contra las doctrinas. Mi problema es contra aquel que un día me quiso desaparecer. Y el día que el Señor me llamó y me dijo, mira, Él acaba de ver que tú acabas de nacer. Yo le dije, voy por tu cabeza. Aunque sea el último, le digo, Señor, el único Señor, te voy a servir. Aunque mi padre, mi madre, mi esposa, quien sea, no me interesa. Toda mi vida te he buscado, nada más le dije, dame el poder y yo voy. Así como los profetas hicieron. Porque yo siempre he sido muy necio. Y gracias a Dios que hoy me ha dado más templanza. Así es que, dice la Escritura en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y digo esto por si quieres acercarte, amigo o amiga que me escuchas. Acércate y vas a conocer. Pruébalo. Dile, ¿es cierto que tú existes? Quiero saber, muéstrame algo. Enséñame. Pero clama a Él. Isaías 45, 2 y 3 dice de la siguiente manera. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Dice la Escritura y debemos de estar confiados. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, que te doy autoridad para que vayas. Pero ve, porque dice, yo iré delante de ti como poderoso gigante. Porque antes en el mundo yo andaba con el grupo de los amigos, joven, el diablo encajoso. Hasta adelante íbamos. El líder y yo el mero.
solitos, sin Dios, ahí vamos, como ovejas al matadero. Pero hoy ya no voy solo, que aunque a veces ando solo, pero el Señor va conmigo. Bendito es el Señor abriéndome camino. Lucas 10, del versículo 21 y 22, dice de la siguiente manera: Jesús enseñando al pueblo de Israel, hablando de la profecía, de que un día se conocería el gran misterio de la piedad, antes de que el apóstol Pablo fuese convertido. Y decía, en aquel día, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los más intelectuales del mundo. Más bien de los israelitas, que eran los que conocían o tenían la palabra nada más. Vuelvo a repetir, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, a los que ya no tienen maldad, a los que se acercan. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Así es que nadie conoce quién es el Padre y nadie conoce quién es el Hijo aún, sino solo aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, como lo vamos a revelar a ustedes. El día que ilustremos al Dios Todopoderoso en el pizarrón, después de que lo vean con sus ojos, hablando primeramente del Padre, lo vamos a ilustrar. Después vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿dónde está? Y lo vamos a ilustrar. Y posteriormente vamos a hablar del verbo de la palabra o del Cristo de la gloria, y lo vamos a ilustrar. Y cuando lo vean, leeremos esta otra escritura que dice aquí en el mismo Lucas, versículo 23 y 24, que Jesús les dijo a sus discípulos. Y volviéndose a los discípulos dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque lo estaban viendo a Él. Así van a ver ustedes al Dios Todopoderoso en el pizarrón. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron. Y oír lo que oyes, y no lo oyeron. Así se van a gozar cuando lo vean. Cuando lo vean y cuando oigan el mensaje de la ilustración del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Bendito es el Señor. Vayamos al libro de Juan capítulo 16, 25. Juan capítulo 16, 25. 16, 25. Jesús decía: estas cosas os he hablado en alegorías, porque hablaba en parábolas, alegorías e ilustraciones. Esa es la doctrina de Cristo. Muchas veces dice la Escritura, y dice la gente: ¿y por qué la Escritura mejor no dice así? ¿Y por qué Jesús no? ¿Por qué no se escribió que Jesús es realmente el Dios Todopoderoso? ¿Por qué? Hablando cosas que no tienen el caso que estudiara. Porque la sabiduría está escondida solamente para aquellos que le aman, para los que le buscan y para los que van a querer salvarse. Pero hay mucha gente, ¿y por qué no mejor hubiera dicho así la Escritura? Queriendo enseñar a Dios. ¡Qué barbaridad! Y Jesús decía al pueblo en conjunto: estas cosas he hablado en alegorías, en simbolismos, en parábolas, en ilustraciones. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías. Ya no les voy a hablar por alegorías. Ahora les voy a hablar por el Espíritu Santo para que entiendan. Vuelvo a repetir: estas cosas les he hablado en alegorías, mas la hora viene cuando ya no les hablaré en alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre.
Porque nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Bendito es el Señor. Así que, hermanos, cuando ilustremos al Dios Todopoderoso, lo vamos a leer y lo vamos a ver, hermanitos. Así que de esta manera, hermanos, estamos llegando casi a la conclusión del tema. Pero quiero leerles algo y explicarles algo, hermanos. Algo acerca de, como les dije, del libro. Un libro que fueron 26 años para editarlo. Se escucha sencillo, se puede obtener este libro tan sencillamente. Como mucha gente hace libros y escribe libros de mucho tipo de temas. Pero es que este es un libro sagrado. Este es un libro sagrado en el cual, para entenderlo y para sacar el misterio escondido, el misterio de la piedad, de verdad que es casi imposible. Para cuando no se tiene el Espíritu Santo es imposible. Pero aún así, aunque lo tenga uno, el Señor nos va guiando y nos va enseñando de cómo dirigirnos para que podamos, o como este caso, el Señor me permitió escribir este libro que cuando el Señor me convirtió al Evangelio, en mi mente parecía como que cuando escuchaba acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo nuevo, yo hace 29 años, escuchaba el mensaje del Dios Todopoderoso y como que mi mente no encajaba, como que no era lógico lo que hablaba, lo que decía literalmente. Pero yo sabía que era como una madeja enredada en mi mente, que yo no sé, pero yo sabía que se podía desenredar. Y el Señor me permitió hacerlo. Somos un grupo muy pequeño que conocemos este tema. Pero gloria al Señor porque existe hoy el libro. Escúcheme bien, hermano. 26 años para editarlo en estudio y de revelación. Día con día, manejando y trabajando yo, recolectando mi producto, el Señor me revelaba. Y me decía, ahora quita este versículo de aquí, ahora ponlo allá, ahora quítalo de aquí y échalo para allá. No, hermanos. Tan sencillo es que leerlo y entenderlo. Pero la razón es de que el Señor permitió hacer esto para la iglesia. Porque aquí no importa quién haya hecho el libro, quién esto, quién lo otro. Aquí lo importante es que el Señor va a cumplir su palabra. Y nosotros tenemos que obedecer. Aquí no hay gloria para el hombre. Aquí no hay halagos. Aquí no hay de que es que yo, nada. Aquí nada es que yo. Aquí solamente es el Dios Todopoderoso. Porque antes nosotros no éramos nada. Vayamos aquí voy a leer en este libro algo que escribí acerca de los misterios. Así que todo misterio bíblico se puede conocer. Porque hay iglesias, hermanos, que dicen, no, es que las cosas profundas son de Dios y que si tú quieres conocer a Dios en la Trinidad, pues que puedes perder tu mente. Y que si tú no crees en esto, pues puedes perder tu alma. Y así hay muchas cosas. Voy a leer un versículo, una escritura que leí varios libros, hermanos, de la Trinidad. Pero quiero leer algo, hermanitos. Algo que yo escribí acerca de un hombre que fue un presidente aquí en Estados Unidos. Un presidente el cual se llamó Thomas Jefferson. Y él en sus declaraciones decía, permítame, se lo vamos a buscar. En sus declaraciones decía, bendito es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Decía este hombre, vamos a ver dónde está. Tal parece que no lo vamos a encontrar, pero a ver. Gloria al Señor. Bueno, decía más o menos así. Cuando encontremos la declaración trinitaria de que tres son de que tres son uno y que uno son tres, tenemos que aceptar y comprender verdaderamente que el que entienda eso es que es verdaderamente un discípulo del Señor. Cuando encontremos la verdadera matemática de que tres son uno y de que uno son tres, entonces tenemos que reconocer que es verdaderamente de Dios el mensaje. Es lo que ese hombre decía. Así es que
voy a leer algo que escribí respecto a los misterios. Porque dice que esas cosas nada más Dios las puede saber. Pero no, por el Espíritu Santo podemos saber todo, porque nada hay oculto que no haya de saberse o de manifestarse, porque todos conocerán a Dios. Y dice, todo misterio bíblico se puede conocer. Punto número 1 puse. Un misterio bíblico es inexplicable a la mente natural, porque son cosas secretas, son similares a los jeroglíficos antiguos, que son difíciles de comprender. Pero estos misterios, los de la Biblia, son secretos bíblicos que se pueden explicar únicamente por el Espíritu Santo. O sea que se puede saber todo. Punto número 2. Son como algo hermético que está bien cerrado, pero se puede abrir. Se puede conocer. Los misterios son como algo profundo, pero con fondo. Tienen fondo. Es una reserva que se puede tomar, que sí la podemos conocer, pues. Es una interrogante lógica y natural, es natural en la tierra. Es incomprensible, indescifrable e impenetrable para quien no escudriña unido al Espíritu Santo, y si no, se lo revela Dios mismo. Es indescifrable, ¿verdad? Son incógnitas que se pueden explicar. Son cosas muy difíciles de entender, pero sí se pueden explicar los misterios, sí se puede. Es una verdad escondida que se puede descubrir, porque tenemos al ayudante que es el Espíritu Santo. Es un conocimiento retenido para revelarlo según el tiempo de Dios, como he dicho. Cuando el Señor indique, lo vamos a sacar a luz. Y vamos a avergonzar a Satanás. Y le vamos a decir, mira, has creado tantas religiones, tantas doctrinas, pero esta es la verdad. Bíblica, porque el que hable conforme a la palabra de Dios. Es un conocimiento retenido para revelarlo según el tiempo de Dios. Es la sabiduría de Dios que se ha mantenido oculta en la Biblia. Es una revelación espiritual divina. Es como algo escondido con un motivo muy reservado y guardado en la Biblia muy celosamente. Muy celosa. Porque son pocos los que van a regresar al cielo. Así es que póngase en la fila, hermano. Son difíciles de explicar, pero no imposibles. Así son los misterios. Son bien difíciles. Le digo que yo me tardé 26 años para editar este libro. 26 años. Es algo que se puede ser conocido y se tiene que divulgar, como ahorita lo estamos predicando. Así son los misterios. Tenemos que llevar el mensaje. Aún también aquí. Son como algo que es tan extenso que tiene principio y fin. Tiene principio y fin. Nada de que no se puede conocer o como se dice por ahí. Es que la política es como la religión. Así habla el enemigo. Y así enseña a todo el mundo. Y los engaña a todos. Pero no. Porque la religión tiene principio y fin. Tiene una enseñanza que tiene principio y tiene fin. También la política. Para eso están las leyes. Para esto las leyes porque tienen resueltas las cosas. Otra cosa que la gente no obedezca es otra cosa. Pero no, es palabras del enemigo. Que la palabra de Dios es como la política. Mentiras del diablo. Si quiere conocer política, pues estudie y verá que tiene fin y tiene principio. Y por último, los misterios de Dios son inescrutables, pero con la dirección del Espíritu Santo somos llevados a conocer la verdad. Así es que de esta manera, yo me retiro, amados hermanitos, dándoles a entender. Esfuércese y sea valiente. Y si en su misericordia el Señor lo acepta y le da de su unción, mire, tiene boleto para regresar al cielo cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que, Padre, te damos las gracias. Andrés, gracias, hermanos, por el tiempo y la atención. Ya en su tiempo vamos a dar a conocer realmente la Trinidad y la unicidad de Dios. Cosa que
Vuelve a repetir el Señor, en este libro está escrita la revelación realmente de la Trinidad y la unicidad de Dios, donde vamos a avergonzar a Satanás y vamos a sacar a luz cómo él ha usado estas dos palabras que no son bíblicas, porque él es mentiroso, y lo vamos a avergonzar. Y vamos a usar estas dos palabras para mostrar realmente qué es Dios, cómo es Dios y cómo es Él. Así es que vamos a orar. Padre, te damos las gracias una vez más por este tiempo de mensaje, por los hermanos que llegaron y por tu bendita palabra, Señor. Palabra que el apóstol Pablo defendía a capa y espada, Señor. Pues a él le revelaste este gran misterio, Señor. Cosa que se tiene que dar a conocer al mundo y que la iglesia antigua, primitiva, de hace 2000 años, Señor, conocía realmente. Cosa que hoy en día se ha perdido. Y el Señor dijo, vendrían muchos y engañarían a muchos porque Satanás trabaja. Gracias te damos, Señor, por este mensaje una vez más, en el nombre de Jesús. Me retiro y los dejo, amados hermanos, en las manos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.